Yo me llamo José Antonio González Alonso y marché para Alemania en el 1965. No sé si era a mediados de mayo. Y he estado allí 9 años sufriendo y padeciendo con los alemanes, porque el alemán es muy atravesado. Es difícil de entender, porque se escribe de una manera y se lee de otra, eso es la repera con ellos. Entonces yo allí estuve pues trabajando, porque cuando vamos para allí con las manos metidas en el bolso, tenemos que hacer lo que nadie quiere hacer. Los que ya llevan algo hecho, pues ya tienen otras posibilidades, pero los que no, y no haya suerte cuando llegas, buena suerte en buen trabajo, pues hay que hacer lo que hay, lo que sale. Y allí para comer, pues era difícil también la primera temporada, porque como ibas a comer allí al comedor, las espinacas las daban molidas, aquello parecía caca de cuaje. Entonces, hasta que te acostumbrabas a ellas, se pasaba un tiempo, pero bueno, al fin ya después iban entrando otra vez para allá, se iban comiendo. Pues había que marchar porque aquí no había nada donde trabajar. Y entonces había que marchar para allá, porque por lo menos ibas con contrato y podías ir a trabajar y hacer algo. ¿El contrato que se lo hacían aquí en España ya? El contrato llevamos desde aquí, sí, había que hacer una revisión médica en León y ya desde aquí ya casi marchabas destinado para lo que ibas. Yo marché y estuve en una jardinería. Tenían cubiertos de cristal, pues igual 20.000 metros, yo que sé los que había. Y después tenían pues toda clase de plantas por el campo, para jardines. Ya. Jardines... Para hacer los jardines de las casas. De las casas, ¿no? De claro, los chalés, pinos, ¿no? árboles, se injertaban rosas, manzanos, de todo. Había que hacer de todo. En aquellos años era cuando aquello funcionaba bien, entonces de todo eso había mucho trabajo, porque jardinerías había, o gente que se dedicara a los tipos de jardín, a cuidar las plantas y las flores, esos había muchos. Porque las flores, cuando ibas a visitar a uno, las flores eran imprescindibles, el llevar el ramo de flores. Que era una tradición. Es una tradición, sí, cuando vas a visitar a uno, llevar el ramo de flores. Pero allí, aunque aquello estaba cubierto de cristal, tenía su calefacción para el invierno. En invernaderos. En invernaderos, y las flores de los santos que aquí se cogen en los santos, allí las había todo el año. Porque si era a las 5 de la tarde se cubrían con cristal negro, con plástico negro, y a las 5 de la tarde, por ejemplo, y hasta las 7 de la mañana que se destaparan al día siguiente, pues cogían las mismas horas de noche que las que había por los santos, que es más o menos cuando son. Entonces esas flores las hay todos los años, todo el año, mejor dicho. Ya. Y luego después rosas y de todo un montón de flores y de historias por allí. Y las que no, pues se traían de Holanda. La planta normalmente pequeña venía muchísima de Holanda. Cuando era pequeña la traían de allá. Echaba de menos el país, claro, por supuesto. Y el habla, como llegas allí y no te defiendes cuando llegas para hablar. Y luego después yo fui a una escuela, pero fui un día solo y yo lo que precisaba era casi practicar más el español que el aprender el alemán, porque las faltas mías de ortografía eran muchas. Entonces pues me rajé y no fui más veces. Y sin embargo hice 3 cursos de soldadura, que esos pues fui a soldar y hice 3 cursos y los 3 los aprobé. Porque eso, como era de currar, no era de machacar la cabeza, pues era cosa distinta. Mucho que soldar el electrodo, ¿sabes? Que luego después no lo usé, ¿sabes? Pero bueno, de momento fui a hacer los cursos, porque claro, los hice. Los cursos, pues al año de estar allí, o casi antes, empecé a ir a la escuela, que no hablabas ni papa de alemán, ni lo entendías casi, y te explicaba allí
iba a decir el ingeniero, no, el maestro que teníamos allí para hacer, estaba explicando, pero lo mismo da que explicara casi que no, que yo para mí estaba todo cero. Tenías que irlo cogiendo a pulso para poderlo hacer, ¿sabes?